Extravida no solamente cumple, sino que supera las expectativas de las normas generales de calidad y las normas particulares de los fabricantes. Ajá. ¿Sí? Extravida te decía que lo supera. Extravida te da un plus de calidad sobre lo mínimo que requieren las normas. ¿Qué se te hace más creíble? ¿Aprobarlo con un 4 o aprobar con un 9 o un 10? Y el 9, el 10. Extravida es 9-10. Es decir, supera los niveles internacionales. Exactamente, y te está agregando un extra de calidad sobre el mínimo requerido. Déjame que te lo enseñe con un ejemplo. A ver, ¿sí? Oxidación. Oxidación. Cuando hablamos de oxidación, se nos viene a la cabeza periodo de cambio de aceite. ¿Cuánto nos va a durar el aceite? En este gráfico te puedo mostrar los 3 productos de la línea Extravida, XB100, XB300 y XB500. Podemos ver que tenemos el 100 como límite, digamos, por el cual siempre tenemos que estar debajo. Esta línea aquí es lo que establecen las normas internacionales. Exactamente. Ajá. Las normas internacionales te establecen este valor umbral como máximo del cual no te podés pasar. Cuanto más abajo estés de ese valor umbral, mejor prestación, mayor protección vas a tener para tu motor. En este caso, en la línea Extravida tenés el XB100, donde te otorga una extra de calidad con respecto a esta protección, que es mucho más acentuada en el XB300 y es muchísimo más acentuada en el XB500. Entonces, si vos tenés una operación donde requerís llegar a los límites de los periodos de cambio que recomiendan los fabricantes, hay un extra que me garantiza... hay un extra que te garantiza que con la línea Extravida lo vas a poder cumplir sin ningún tipo de dificultad. Hablamos de oxidación. ¿A qué tipo de operación lo podemos asociar? Esto lo podemos asociar al transporte de larga distancia por carretera, donde vamos a velocidad constante, a altas RPM y de alta carga. Sí. ¿Sí? Hay mucha temperatura. Entonces, esa temperatura me va a promover la oxidación. Cuanto más me proteja el lubricante contra la oxidación, más fácil, de mejor manera, voy a llegar al periodo de recambio que recomiendan los fabricantes. Es decir, este valor extra del lubricante se siente mucho más, tiene mayores beneficios, por ejemplo, si se lo ponemos a un colectivo de larga distancia, Claro. a un camión que recorre largas distancias. Si te vas al XB500, ese es el ideal. Otro ejemplo es desgaste de cilindro. Cuando pronunciar la palabra desgaste, la asociamos a vida útil del motor. Sí. Se desgasta más, me dura menos. Uno de los temores. Uno de los temores. Se tiene que desgastar menos. 100 es el valor máximo. Siempre tenemos que estar por abajo. Cuanto más por abajo estemos, mejor prestación, mejor protección tenemos. Acá estamos muy por abajo. Muy por abajo, donde toda la línea manifiesta que nos va a proteger de una manera excelente contra el desgaste de cilindros. Pero si vemos el siguiente gráfico, acá ya nos remitimos específicamente a la camisa del cilindro. ¿Sí? La camisa del cilindro es la que no se tiene que desgastar para que el aceite no pase al cárter, para que el aceite no pase a la cámara de combustión, donde tiene que haber un buen sello. Fíjate, la línea Extravida siempre está por abajo, pero fíjate la protección que nos da XB500. Entonces, cuando hablamos de una operación de larga distancia, XB500 nos está asegurando y nos está protegiendo el motor contra el desgaste de una manera excelente. Clarísimo, ¿eh? Limpieza de pistones. Limpieza de pistones. Esto también está hablando de aumentar el periodo de recambio, de mantener la vida útil del motor. ¿Por qué? Porque nos está hablando de evitar la formación de depósitos para que los aros se puedan mover libremente y para que la función transferencia de calor, refrigerar, sea eficiente. Siempre tenemos que estar por encima de ese valor. Es decir, tenemos que pasar el 100. Siempre tenemos que pasar el 100. Acá podemos ver que la línea Extravida en todos los casos lo supera. XB500 lo XB500 supera lo ampliamente. supera ampliamente. ¿Sería ¿sí? un caso, por ejemplo, aplicable a qué tipo de operación? Todos estos beneficios que estamos viendo que te da la línea Extravida son aplicables a todas las operaciones. Ajá. Un motor que trabaja a altas temperaturas, tales como el de transporte, digamos, de larga distancia, a velocidades constantes, siempre va a poner en juego cuestiones de limpieza, cuestiones de control de oxidación, cuestiones de desgaste de camisa. En ese caso, el XB500 sigue siendo el ideal. En este caso, el XB500 sigue siendo el ideal, pero toda la línea Extravida, como podés ver, siempre está por encima de los requerimientos y por bastante, por mucho. Sí. Depósitos en turbo. Depósitos en turbo. Los motores, en una manera sencilla, los podemos clasificar como naturalmente aspirados o forzamos la entrada
de aire a la cámara de combustión. Esa impulsión de aire hacia la cámara de combustión forzada la logramos a través de los turbos. Una pregunta, ¿el aceite pasa por el turbo? El aceite pasa por el turbo. Imagínatelo como dos ventiladores donde por un lado entran los gases de combustión. Saco los gases de combustión y con eso muevo uno de los ventiladores. Sí. Eso hace que se mueva un eje. Del otro lado hay otro ventilador que toma aire del ambiente y lo inyecta dentro de la cámara de combustión. Del lado que estoy sacando los gases de combustión y estoy moviendo esa turbina, ese ventilador, tengo temperaturas altísimas. Los gases de combustión salen a muy alta temperatura. Sí. Yo tengo que lubricar el eje a esa altísima temperatura. ¿Sí? Tengo que lubricar. Para refrigerarlo. Para refrigerarlo, para que no se desgaste, para que no haya fricción. Otra cosa también es que si el motor no está en las mejores condiciones de servicio, puede ser que parte del lubricante pase a la cámara de combustión. Ajá. Y entonces ese lubricante se deposita en las aletas del turbo, Sí. ¿sí? Formándome depósitos. Entonces lo que yo tengo que impedir es que ese lubricante me forme depósitos en el turbo. Toda la línea Extravida me protege de sobremanera esos depósitos en las aletas y en el eje del turbo. Pero específicamente el XB500 no nos forma depósito en turbo. Está en cero. Está en cero. Entonces, en aquellos vehículos que son turbocargados, digamos, es una excelente recomendación la utilización del XB500. Consumo de Consumo aceite. de aceite. Todos los motores consumen aceite. Pero lo que tenemos que lograr es que lo que aporta el aceite, ese consumo, sea mínimo. Y toda nuestra línea Extravida se comporta de una manera Muy por debajo. muy por debajo de esa calidad, digamos, mínima requerida. Pasamos a la siguiente. Bombeabilidad. La bombeabilidad nos habla de la fluidez, nos habla de mantener los filtros, nos habla de la limpieza del motor, nos habla de la mayor vida útil del motor. Nos está hablando de la capacidad que tiene el aceite de ser movido en cualquier condición de temperatura. ¿Y qué pasó con el XB500? El ¿No está X acá? no está en el gráfico, no porque no tenga una buena bombeabilidad, sino porque nos estamos refiriendo a dos productos con una utilización específica donde esta capacidad se pone más en juego. Ajá. El XB500 lo vamos a dejar para aquellos casos en los cuales necesitamos periodos de cambio extra largos y comportamientos en ruta. Acá nos vamos a referir a las condiciones en las cuales el motor está muy exigido y forma constantemente hollín, donde hay combustiones incompletas, arranques y paradas permanentes. En este caso, donde la generación de hollín es crítica y va en contra del movimiento del aceite, ¿sí? Es que le exigimos a nuestra línea una capacidad extra de protección en referencia a este valor de poder mover el aceite dentro del motor. A ver qué sigue. Eliminación de pérdidas y fugas. Esto tiene que ver con la estanqueidad del motor. Para poder sellar el motor del medio ambiente yo utilizo juntas, retenes, sellos, constituidos de materiales que técnicamente se lo denomina elastómeros, polímeros, pero lo podemos asociar a plásticos. Esos plásticos, entre comillas, ven afectadas sus características en contacto con los aceites. Se pueden ablandar, se pueden endurecer, se pueden estirar, se pueden contraer. Si eso sucede a través de esos sellos, puede gotear aceite, puede perder aceite, se La puede clásica filtrar. pérdida de aceite. La clásica pérdida de aceite. Siempre tenemos que estar ubicados, digamos, entre el límite superior y el límite inferior. Y fíjate la capacidad que tiene la línea Extravida, tanto en su versión XB100, 300 y 500, de estar holgadamente ubicado dentro de los límites que nos piden para cada uno de estos valores. Entonces dijimos que los motores tienen distintos tipos de exigencias y que esas exigencias están ligadas, están atadas al tipo de operación. ¿Existe un lubricante para cada tipo de operación? En el sentido estricto del término, para cada tipo de operación, no. Lo que sí, esas diferentes operaciones van a solicitar al lubricante en mayor o menor medida en cada una de sus funciones. Entonces, lo que hacemos es dotamos a los lubricantes de capacidades específicas, ¿sí?, que las asociamos a operaciones específicas. Por ejemplo, en el caso del XB100 de la línea Extravida, yo te lo recomiendo para transporte urbano,
de cargas y pasajeros, y en aquellas operaciones de maquinaria vial y en minería, porque controla bien los efectos de la temperatura, es decir, la oxidación, y maneja bien el hollín. Ahora, si tenés mucho hollín o querés extender los periodos de recambio, XB300 tiene el doble de capacidad de manejo de hollín, con todo lo que eso significa en términos de evitar el desgaste, de mayor fluidez, de menor fricción. Tiene una nueva tecnología que permite un control de hollín más estricto, que lo hace especialmente recomendable para servicios de transporte urbano, tal como ómnibus de pasajeros, vehículos de reparto o en servicios de recolección de residuos. ¿Y qué pasa con el XB500? El XB500 es de aplicación también para todo tipo de servicio, pero tiene algunas singularidades que lo podemos asociar al servicio en ruta, al servicio de larga distancia. ¿Te acordás cuando habíamos hablado de la oxidación, las temperaturas, motores exigidos en términos de velocidad y RPM? Bueno, el XB500 es un aceite que está diseñado para mantenerse mucho tiempo en el cárter en esas condiciones, asegurando periodos de cambio de aceite súper extendidos. ¿Y qué pasa si le pongo el XB100 al transporte de larga distancia? Mario, toda la línea Extravida la podés utilizar en cualquier tipo de motor y para cualquier tipo de operación. Recordá que toda la línea es apta para cualquier tipo de servicio. Lo que va a pasar es que no vas a conseguir el mejor aprovechamiento del producto. Podés derrochar calidad o tener que cambiar el aceite más rápido. Es decir, vas a tener problemas con la relación costo-beneficio. José Luis, la verdad completísimo todo. Muchas gracias. Un placer, Mario. Como verán, no nos quedamos quietos, anduvimos de acá para allá preguntando todo lo que había que saber, qué lubricante tenemos que usar y por qué. El lubricante tiene un costo ínfimo sobre la operación. El problema es cuando el motor se rompe, es decir, si no sabemos cuál es el lubricante adecuado, no hacemos el recambio a tiempo, el motor se rompe y todo nos termina saliendo más caro. Si estás informado, si estás capacitado, sabés cuál es la decisión correcta. En eso anduvimos y por eso recorrimos este largo camino juntos.